Choque 21.5. Desde Francia, Gerardo Perfors. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Cuarta República? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy quiero compartir un video con ustedes acerca de la próxima elección presidencial en Francia. Estamos ya a escasas 2 semanas de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales y me parece interesante comentarles un poco acerca de lo que está en juego en esta elección, cuál es la importancia que puede tener de forma general y particularmente para México un posible cambio en la presidencia francesa. Bueno, Francia, ¿por qué nos debe interesar lo que pasa en Francia? Es verdad que está lejos, es verdad que es un país pues de importancia mediana, o sea, es un país importante, pero no es sobre todo desde el punto de vista mexicano, pues no tiene quizás la importancia que tiene Estados Unidos o que pudiera tener, por ejemplo, China, pero es un país importante también en términos de lo que representa. Históricamente pues fue el país que tuvo una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Fueron de los primeros en decapitar a su rey, en instaurar una república, y hay ecos, hay resonancias entre los sistemas de gobierno y las formas de gobierno que se han escogido en Francia y México, repúblicas laicas, y además de que se comparte hasta cierto punto pues una cultura latina de origen católico. Bueno, un país de 65 millones de personas, un país con armas nucleares, un país, además, vale la pena mencionar, todavía con una presencia colonial en el Caribe, en el Pacífico, en Sudamérica, en todos los rincones del mundo hay por lo menos alguna islilla que todavía le pertenece a Francia, lo cual hace ese país una potencia marítima también importante. Y dentro de la Unión Europea, Francia es, junto con Alemania, el dúo o el motor de la Unión Europea, aunque en los últimos años según distintos observadores hay la impresión de que Alemania es el país que ha más bien dominado la Unión Europea, y eso quizás hasta cierto punto es indiscutible, pero después está Francia, y sin Francia no hay Unión Europea. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa en Francia. Entonces tiene una importancia en el mundo, además un mundo que está en recomposición, un mundo que está atravesando un periodo de cambio histórico muy importante, el más importante yo creo que hemos visto desde la caída del muro de Berlín. Está en juego pues un pasaje a un mundo multipolar, de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y pues Francia jugará un rol dentro de esa reconfiguración, y es interesante que los mexicanos sepan en qué sentido va la cosa por aquí, para ver hasta qué punto nos puede servir o no, o afectar. Bueno, el sistema político de Francia es un sistema presidencial, semipresidencial le dicen, pero en realidad formalmente es semipresidencial porque hay un primer ministro, pero en la práctica desde hace varias décadas la presidencia se ha vuelto muy poderosa, e inclusive más que México. Yo diría que mucho más que México, porque el Senado en Francia es muy débil, y en Francia hay la oportunidad de gobernar por decretos, y si el Parlamento no quiere aceptar un decreto del presidente, tiene que tener una
mayoría aplastante de 3/4 para ir en contra del presidente, y además por la forma en la que se organizan las presidenciales en Francia desde hace 10 o 15 años. Las presidenciales van un mes antes que las legislativas, y entonces lo que se ha generado históricamente es que la gente ya está harta de tantas elecciones, y entonces el que gana la presidencia gana automáticamente una supermayoría en la Asamblea Nacional, y entonces no existe el poder legislativo en Francia. Básicamente no existe. Es nada más una cámara de resonancia de la presidencia, y en términos legislativos ni siquiera tienen una Suprema Corte de Justicia. Tienen una cosa que se llama Consejo Constitucional, pero no son jueces, sino que son viejos políticos que mandan ahí para celebrar su retiro. Y pues obviamente si de por sí los jueces pues nos podemos quejar, los magistrados, de su desempeño, pues cuando son políticos retirados pues ya se imaginarán el tipo de comportamiento que tienen. Bueno, entonces la elección de presidente en Francia es muy importante porque el presidente tiene superpoderes. Aquí inclusive se habla de una monarquía republicana, porque pues lo escogen, pero es un rey, es un rey electo. Y bueno, ¿quiénes son los candidatos? Oficialmente hay 11 candidatos a la elección presidencial, pero digamos que hay 4 polos importantes en el electorado francés, que los vimos ya desde la elección pasada en 2017, y se mantienen. Bueno, 4, hay uno que está medio dividido ahora. Bueno, primero el polo, digamos, ultracentrista neoliberal, que es lo que representa el presidente Emmanuel Macron, que es básicamente destruyó a la centroizquierda y destruyó a la centroderecha, que habían sido los partidos antagónicos que se turnaban en el poder históricamente en Francia. Pues los destruyó a ambos y generó un megacentro. Entonces es básicamente, pues son neoliberales como los demócratas estadounidenses, es decir, políticas de privatización, políticas de competencia, políticas de libre comercio, pero desde el punto de vista social son tolerantes, antirracistas, LGBT, por lo menos en el discurso. Ya en la práctica es otra cosa. Entonces ese es Macron. Luego tenemos la derecha tradicional, que está debilitada, pero sigue existiendo. Y de hecho en las elecciones pasadas la derecha tradicional, así pues un poquito panista, católica, también con tendencias neoliberales, un poquito quizás más mitigadas, pero también. Pero bueno, ahí hay distintos campos en ese centro derecha, entre quizás algunos con un poquito más de sentido social, algunos con un poquito más de sentido soberanista, y otros más neoliberales y más internacionalistas. Entonces ahí también pues es parte de la tensión que ha afectado a los partidos tradicionales. En las elecciones pasadas, el candidato que habían puesto, François Fillon, que era el antiguo primer ministro, iba a ganar probablemente esas elecciones, pero con el manejo del aparato jurídico mediático, pues le sacaron un tema ahí que pues era realmente bastante leve comparado a las distintas corruptelas bastante grandes que pueden haber en este país también, y lo tronaron. Entonces perdió. Bueno, pues quedó en tercer lugar, muy ajustado, en 2017, y ahora
Curiosamente, como yo creo el centro derecha sabía que sus posibilidades no eran muy buenas, pues para hacer el trabajo sucio pusieron a una mujer que es la presidenta de la región que se llama Île-de-France, que es donde está París y la zona alrededor de París, Valérie Pécresse, pero que ha tenido una campaña mala y hoy está alrededor del 10-11% en las encuestas, no tanto por la ideología del partido, sino más bien por la campaña que ha habido, porque realmente entre Macron y esta centro derecha es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, pero empaquetado un poquito distinto. Estos se empaquetan un poquito más católicos, un poquito más respetables, y los otros de Macron se empaquetan de forma un poco más moderna y liberal internacional, pero es cosmético. Luego tenemos a la extrema derecha, que tradicionalmente ha estado representada por la familia Le Pen en lo que se llama el Frente Nacional, y ahora le cambiaron el nombre y es el Reencuentro Nacional. Y hoy es la hija, Marine Le Pen, candidata. Y ella, su objetivo, su estrategia fue como suavizar la imagen del partido. Y yo creo que también ella realmente no es tanto como el papá. Esta es gente rica, que utiliza a los extranjeros como excusa de el declive de la civilización y del país francés, y entonces para salvar al país hay que limitar a los extranjeros, quitarles derechos, etcétera. Pero pues, o sea, en vez de enfrentarse al capitalismo, enfrentarse a los migrantes y dividir a la clase trabajadora, básicamente es eso. Pero ahora, los últimos años habían intentado como retomar medidas de izquierda, y entonces atraer, lo que consiguieron hacer es atraer el voto de los antiguos comunistas, un poco frustrados porque durante décadas hay partes de Francia desindustrializadas que básicamente han estado en el abandono, y que es gente que pues está muy dolida porque sienten y correctamente sienten que el Estado los ha abandonado. Las fábricas cerraron, las minas cerraron, y pues hay lugares muy desolados, y por desesperación la gente, los antiguos obreros le dan su apoyo, entre otros, a esta extrema derecha. Pero lo interesante, lo misterioso, es que la extrema derecha está dividida en esta elección, y hay otro candidato de extrema derecha, un señor que se llama Éric Zemmour, que era más bien un comentador político, un analista político que salía mucho en la tele, con algunos librillos y básicamente con aires de intelectual. Y su tema es el reemplazo poblacional. Él lo que dice es que hay un gran reemplazo que está sucediendo, y que demográficamente se están trayendo a africanos y árabes a Francia, y que ellos tienen más hijos, y que la idea es destruir al pueblo francés demográficamente. Y entonces igual básicamente es un programa que protege a los ricos, protege a las grandes empresas, y le echa la culpa de los problemas a pues la gente más débil, que son los migrantes de países que eran antiguas colonias francesas. Y bueno, este señor básicamente, es realmente me da miedo porque retoma muchos elementos criptofascistas, realmente. O sea, es espeluznante, y se ve realmente una violencia masculinista muy fuerte detrás de la gente que la apoya, y una frustración. Además, él está exportando
está exportando pleitos antiguos porque él es descendiente de judíos argelinos que pues fueron expulsados cuando el país se volvió independiente y cuando echaron a los franceses. Y entonces es como, y eso es como una gran herida en Francia. La pérdida de la colonia de Argelia es una gran herida porque la derecha francesa veía a Argelia como parte de Francia y entonces nunca, no han podido digerir que básicamente unos árabes rurales analfabetas se hayan organizado políticamente y los hayan derrotado. Entonces ese es ahí un hueso que traen atravesado desde los años 60, pero que bueno, pues ya la mayoría de la gente ya lo superó, pero hay gente que todavía no lo supera y al contrario está queriendo revivir esos odios antiguos. Entonces esto ha dividido a la extrema derecha. Y por último llegamos a la izquierda radicalizada, que es el cuarto polo que podríamos describir en esta generalización, que está representado por el candidato Jean-Luc Mélenchon, que es un antiguo miembro de lo que se llamaba Partido Socialista, pero que básicamente podemos decir es el PRD, francés. Y pues Mélenchon, pues obviamente no son equivalentes, pero hay ahí unos ecos entre la trayectoria de Mélenchon y la trayectoria de Obrador, en el sentido de que los dos estaban en este partido de centro izquierda que dejó de ser de izquierda y entonces ellos crean su propio partido, se presentan 3 veces a la presidencia y ahora vamos a ver si para Mélenchon la tercera va a ser la vencida o no. Y básicamente estos 4 polos que les digo se comparten un quinto del electorado francés, 20% del electorado francés, entre 20 y 25, porque hay otros 11 candidatos, hay otros candidatos que son, digamos, como mini variaciones, está el ecologista, hay un comunista, pero que, bueno, se dice comunista, pero que es un fraude, y hay los trotskistas también, que están como a 1%, que esos sí son auténticos trotskistas, pero no están ahí más simbólicamente que con la intención de ganar la elección, porque no la pueden ganar. Pero es interesante, tienen unas ideas ahí bastante interesantes. Y bueno, esos son los candidatos. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias en las encuestas, que para mí las encuestas son instrumentos del diablo, en los que no tengo mucha confianza, pero bueno, hay que verlas. Las encuestas dicen que Macron está supuestamente cerca de 30%, que después estaría Le Pen con 18-19% y que después estaría Mélenchon con 14 o 15%. Y esto es importante porque la elección francesa es en 2 vueltas, entonces los 2 primeros pasan a la segunda vuelta, que sería un par de semanas después. Y últimamente se ha generado una como dinámica que parecería sugerir que existe la posibilidad de que Mélenchon rebase a Le Pen y califique para la segunda vuelta, lo cual sería pues algo bastante sorpresivo y bastante importante porque ya tuvimos una segunda vuelta Macron-Le Pen en 2017 y fue horrible porque Le Pen me da la impresión de que realmente no es alguien que quiera gobernar, está ahí nada más haciendo negocio porque es muy redituable estar como oposición perpetua. Y entonces pues el otro quitado de la vida no tiene que hacer campaña y pues fue muy exasperante. Y además habría que decir que el pueblo francés está muy politizado y está en oposición y en rebelión desde hace mucho tiempo, y han habido intentos muy fuertes para quebrar la voluntad del pueblo francés. Por ejemplo, el primer punto importante sería cuando hubo un referendo sobre la Constitución Europea en 2005 y el pueblo votó que no.
y básicamente lo que hicieron después fue cambiarle el nombre de constitución a tratado, y ya después lo pasaron por el parlamento y de todos modos lo impusieron. Y básicamente a partir de allí los políticos, porque además Francia, en la ola del neoliberalismo que afectó a América Latina y Europa, Francia es el último país, porque se consideraba que es el país más politizado, uno de los países más politizados, con movimientos sindicales muy organizados, y entonces pues lo dejaron para lo último, por lo que todavía hay algunas cosas que no han podido desmantelar. Y se me fue el hilo. Se me fue el hilo. Y entonces, entonces el pueblo pues se defiende, pero ya, o sea, pues sabemos todos lo fuerte que ha sido la ola neoliberal y cómo los intereses multinacionales privados pues son poderosos, y entonces el pueblo pues se defiende como puede, y la forma en la que se han defendido es echar a cada presidente desde 2007. Entonces llegó Nicolas Sarkozy, que era de derecha, generó mucha expectativa, la gente se desilusionó mucho, y cuando se presentó a reelección lo votaron por el socialista François Hollande, que no generaba mucha expectativa, pero pues lo importante era deshacerse de Sarkozy. Y también fue una gran decepción, traicionó a la izquierda, desaprovechó muchas oportunidades, y la gente también pues ni siquiera se presentó a la reelección porque sabía que no lo iban a elegir. Entonces pues para intentar resolver este estancamiento, pues el sistema presenta a Macron, que es básicamente una fusión del centro izquierda y la centro derecha para realmente imponer todas las políticas neoliberales que no habían podido imponer, precisamente porque históricamente había una división entre izquierda y derecha. Y Macron más o menos pudo. Ha sido terrible. Es un tipo horrible, es un tipo que ha hecho mucho daño. Es como un Peña, realmente, es un Peña Nieto cínico, vanidoso, que ha desencadenado mucho sufrimiento. Y el Financial Times tiene un artículo muy interesante al respecto, que salió durante la semana, hablando de cómo básicamente el sistema lo que está esperando es poder manipular a través de medios y aprovechándose de la guerra en Ucrania y de la división de la oposición, para que Macron sea reelecto sin realmente hacer campaña y en automático, lo cual sería muy peligroso porque es profundamente odiado por tanto la extrema derecha como la izquierda. Detesta a Macron, está totalmente en contra de lo que representa y de lo que ha hecho. Y a diferencia de hace 5 años, cuando Macron se presentó como un impostor y básicamente como un camaleón, no se sabía realmente lo que iba a hacer. Ahora todo el mundo sabe, y él ya lo declaró, que viene a desmantelar y que viene a acabar con todo lo que queda, a aumentar la edad de retiro, privatizar todo lo que todavía esté dentro del Estado, deteriorar las condiciones de trabajo, realmente una catástrofe, eliminar voces disidentes. Digo, aquí no se mata a nadie, pero destruyen espacios, intervienen en los programas de estudio universitarios, en los programas de investigación. Entonces, si logra Macron reelegirse, va a haber una situación explosiva, además con el alza de precios que ha habido terrible, con la inestabilidad internacional, un presidente que llegue sin legitimidad,
va a tener una situación explosiva, que de por sí los últimos 5 años han sido explosivos, y no va a haber no van a haber condiciones de gobernabilidad. Entonces yo pienso que no la tiene segura Macron. Yo pienso que puede haber sorpresas. Me gustaría obviamente que la sorpresa fuera hacia la izquierda. Me parece difícil, pero no imposible, que de alguna forma por el hartazgo la gente, si las circunstancias se fuesen a dar en ese sentido, para deshacerse de Macron, la gente votara por la extrema derecha. Me parece menos probable, pero no me parece imposible, no me parece descartable. Y bueno, ¿qué significa para México? Para México sería muy importante que hubiera un gobierno de izquierda en Francia. Bueno, muy importante, sería importante porque sería un socio bastante alineado con la perspectiva de la 4T. Jean-Luc Mélenchon habla español, conoce a AMLO, se han encontrado en varias ocasiones. Jean-Luc Mélenchon observa muy de cerca los eventos en América Latina, en Chile, Venezuela, Brasil, etc. Y habrían oportunidades en la reconfiguración del mundo de pues ir por una opción más de izquierda, más internacionalista, más humanista, lo cual pues podría ser muy bueno, ya que vienen tiempos complicados y México necesita aliados. Entonces una victoria de Mélenchon en Francia significaría una posibilidad de alianza o de vinculación que podría tener buenos frutos. Y pues bueno, veremos qué es lo que sucede. Aquí está mi informe de momento. Veremos qué pasa durante las elecciones, ya les contaré. Mientras tanto, les agradezco mucho por su atención. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.